En esta ocasión, bueno, le voy a dar las gracias al comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Una feria, por cierto, de la cual yo tengo todos los buenos recuerdos del mundo, inclusive antes de que se llamara Filben, porque realmente pues trabajé en casi todas las entregas de la Filben, entonces pues me traen unos recuerdos muy grandes, y estar aquí desde Brasil apoyando todos los eventos de la Filben, que con toda seguridad, bueno, voy a estar allí siguiendo uno tras otro, me llena de mucha alegría, y estar aquí desde estas tierras remotas, pues mucho más agradable aún. En esta ocasión yo les voy a contar un proyecto que es una iniciativa personal que estoy desarrollando a través de mi canal YouTube, que se llama Conversarte. Es una iniciativa que busca arropar un poco, visibilizar el trabajo de artistas que son poco o nada conocidas o conocidos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, en fin, y que tienen unos trabajos bien interesantes en las diversas áreas del arte, no solamente en el área de la literatura, sino también en otras expresiones artísticas, por ejemplo, en danza, en música, también vamos a abarcar lo que es todo el área de artes plásticas, tenemos invitadas e invitados en el área del performance, por ejemplo, otras manifestaciones, narrativa escénica, teatro, en fin, son varias cosas que abarca este proyecto Conversarte. Y es un proyecto que yo concebí porque siempre estuve muy preocupada en el sentido de que hay artistas muy buenos, que tienen un trabajo excelente, pero que nadie los toma en cuenta sencillamente porque no son hegemónicas o no son hegemónicos, porque no están dentro de la gente conocida, del grupo tal, y entonces eso a mí siempre me dio un poco de rabia en todo caso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, inclusive hasta para los premios, siempre son los mismos premios para las mismas personas, siempre son para una conferencia, para una intervención, un curso, siempre vemos a las mismas personas, y eso es un fenómeno, yo diría que bien latinoamericano. Entonces, y bueno, y hasta mundial muchas veces. Entonces esas voces de esas personas yo quise colocarlas en un espacio libre a través de YouTube, en este caso, de mi canal, y es precisamente la voz de esas creadoras y creadores que estamos colocando en el canal. Quisimos abrir este espacio, que es un espacio netamente decolonial, porque estamos precisamente visibilizando artistas, no importa la edad del artista, no importa la condición económica de la persona artista, no importa su etnia, no importa la nacionalidad, no importa. Lo importante es que sea artista y que tenga un trabajo, pues un trabajo bueno, una propuesta interesante, y también no solamente individualidades, sino de repente personas que per se no son artistas como tales, pero que tienen un proyecto interesante que englobe todo lo que es la parte de lo que queremos abarcar en cuanto a la creación del ser humano. Entonces, Conversarte nace precisamente por esa inquietud que yo tengo desde hace muchísimos años, de que mucha gente, pues que por no ser hegemónicas, entonces nadie las conoce, se quedan en un rinconcito haciendo alguna cosa en alguna calle o haciendo alguna cosa interesante en su casa, y al fin acaban pues muchas veces hasta muriendo sin que nadie conociera sus trabajos, y sus trabajos entonces a veces se conocen hasta post-mortem, que me parece pues más injusto aún. Entonces, Conversarte, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es entregar en varios episodios, haciendo uso del formato podcast, varios episodios donde conversemos con estas personas invitadas. Por cada episodio tenemos una persona invitada a que nos hable, bueno, de su experiencia, de su trabajo, y por ejemplo en el caso de la gente que trabaja con artes visuales, nosotros tenemos la intención de colocar unas fotografías de sus trabajos. Es interesante, yo quiero resaltar que la fotografía, tanto de la portada del espacio, como las fotografías en el caso de las personas de artes visuales que están o que van a estar, porque
como les digo, es una iniciativa que está comenzando, que están dentro de cada capítulo, dentro de cada episodio, han sido enviadas por la propia persona. O sea, nosotros le damos libertad a la persona de que ella muestre lo que ella quiere mostrar. Claro, por supuesto, si está dentro de una estética adecuada, ustedes saben, por estos medios que son libres, ¿verdad? Pero en todo caso es eso. El formato que nosotros utilizamos de podcast lo quisimos hacer por una cuestión de inclusión. ¿Por qué? Porque estamos contactando a la persona, bien sea por email, bien sea por WhatsApp, y entonces la persona muchas veces no tiene, como de hecho nosotros tampoco tenemos aquí en este espacio, un lugar, un estudio específico para podernos mandar un audio que tenga, bueno, todas las características técnicas, tecnológicas adecuadas, sino simplemente la persona tiene su celular, tiene su WhatsApp, de repente puede que tenga un ambiente de su casa que no sea el más propicio, pero que su voz se entiende, pues esa persona no los manda, nosotros nos encargamos, el equipo, de editar ese audio para que quede de la mejor manera posible y hacer un programa agradable. ¿Agradable por qué? Porque a pesar de que estamos tocando temas muchas veces, como en el segundo episodio, que está llamado a la novela política, a la novela de lucha, porque abrimos conversarte, ya voy a hablar un poco de eso, abrimos con literatura, pues nosotros lo que intentamos es, a pesar de que el tema pudiera ser en algún momento un tanto, entre comillas, álgido, lo que queremos es darle a la gente un espacio agradable, porque ya estamos muy permeados de tantas cosas desagradables. Imagínense ustedes en esta época de pandemia que hemos estado, bueno, confinados, nerviosos, mucha gente extremadamente complicada desde el punto de vista mental, físico, social, económico. Entonces brindar un espacio que la gente pueda escuchar tranquilamente. Esa es la ventaja del podcast también, porque el podcast tiene esa facultad de que nosotros inclusive podemos escucharlo por el teléfono, vamos manejando y lo podemos escuchar, estamos en la casa, inclusive hasta limpiando, podemos escuchar el programa. Entonces eso también es una democratización de esos saberes culturales que estas artistas y estos artistas quieren compartir con nosotros. Entonces, Conversarte nace, en primer lugar, invitamos a Jordana García Sojo, que ella nos habló de su proyecto Poesía en Casa. Quisimos abrir con la poesía, porque la poesía realmente siempre estamos llenos de poesía. Entonces nosotros siempre queremos, de una u otra manera, estamos leyendo algún poema, muchas veces hasta sin saber quién es la persona que lo escribió, pero estamos cerca de la poesía. La vida es efectivamente un gran poema lleno de altibajos y que tiene un final bastante cerrado. Entonces quisimos abrir estos episodios con poesía y progresivamente ir entonces abriéndonos a otras posibilidades del arte. También el segundo episodio es literatura, es esta literatura de lucha, donde Michel Bonfoy nos cuenta su vida, que ha retratado a través de su literatura, de sus novelas, su vida pues política, muchas veces sus novelas autobiográficas, en fin, un cúmulo de experiencias bastante importantes y que nosotros pues hemos tratado de llevarlos a los públicos de la mejor manera posible. En el caso, como estamos en Brasil, nosotros también entonces quisimos progresivamente, queremos ir incluyendo artistas que no sean de habla hispana, porque tenemos también artistas, tenemos allí en el proyecto, ya tenemos artistas que vendrán en los próximos episodios, que son de otros lugares de América Latina, no solamente Venezuela y Chile también, sino otros países de América Latina de habla hispana, otros países de habla hispana del mundo, como España, por ejemplo, y tenemos entonces la apertura a las y los artistas de Brasil, porque bueno, estamos acá en Brasil y conocemos el trabajo de personas extremadamente interesantísimo, el trabajo
y que pues no ha sido tomado en cuenta como se debería, precisamente porque no son personas o bien artistas dentro de los grupos hegemónicos como tal, sino también su propuesta, inclusive su personalidad, no entra en los cánones rigurosos de esos cuadros que las sociedades occidentales muchas veces nos quieren encasillar. Entonces allí tenemos la apertura también, vamos a tener tenemos episodios en portugués también, está la versión Conversarte en portugués y está la versión Conversarte en español, por ahora, por supuesto, porque después, si todo nos sale bien, si tenemos más receptividad aún de la que hemos tenido, pues a lo mejor, quién sabe, podamos abrirnos a otros idiomas. Pero, ¿qué es lo que pasa con el idioma? Que es precisamente la voz de esas personas invitadas la que es importante. La voz mía como moderadora no es significativa. Es decir, yo voy haciendo unas ciertas colocaciones allí, pero muchas veces una amiga muy querida que me dijo, ay, que a veces parece un monólogo. Pues de eso se trata a veces. El arte está lleno de hermosísimos monólogos, de monólogos sumamente interesantes. Y a mí no me interesa realmente que yo sea la típica entrevistadora que habla más ella que sus invitados. No, yo quiero que mis invitados sean los que se escuchen, la voz de ellos sea la que hable, la que diga, la que exprese, porque ya han estado demasiado silenciadas y silenciados, entonces no vamos a caer nosotros en el mismo esquema. Entonces, Conversarte es ese, él está en mi canal YouTube, Jenny González. Allí se pueden ver no solamente los episodios de Conversarte, están también otras incursiones que yo he tenido, porque yo soy docente. Yo trabajo fundamentalmente con patrimonio cultural inmaterial, aunque también el inmaterial por supuesto está allí. Entonces hay otras cosas allí que de repente, pues si ustedes quisieran verlas, pues están completamente a la orden. Pero lo interesante en esta, ahí se ve un poco la trayectoria, inclusive hablamos de varias memorias en estas pandemias, en fin, y tenemos proyectos con otros compañeros y compañeras docentes que compartimos allí. Pero Conversarte es eso, es ese compartir, es lo que tenemos aquí que estamos mostrando en el canal, es compartir experiencias de las personas creadoras, de las personas que quieren que se conozca su trabajo, que muchísimas veces, pues como les dije al principio, ha estado invisibilizado. También estamos en Instagram, en el perfil Conversarte Podcast, donde siempre estamos colocando informaciones sobre cómo hicimos, por ejemplo, los capítulos, quién es la persona. Y una cosa interesante que quiero resaltar ya para finalizar, que hemos tenido una gran receptividad, y eso estamos sumamente contentas y contentos porque hemos tenido una gran receptividad de los públicos. En un mismo día, el primer podcast, por ejemplo, él pasó de los 138 visualizaciones, y eso para nosotros es súper importante porque es un proyecto que, imagínense ustedes, primera vez que hacemos podcast y de paso primera vez que andamos en esa senda allí por el YouTube como tal. Entonces para nosotros ha sido un placer inmenso y una alegría todo el tiempo. Estamos en una constante alegría con la receptividad que hemos tenido tanto en Venezuela como otros países de América Latina, Chile, México, Argentina, Costa Rica y también en España, en los varios lugares de España, las Islas Canarias. Y bueno, aquí en Brasil, en toda esta inmensidad de territorio que es el territorio brasileño. Y dentro de esa receptividad también tengo mucho que agradecerle a las y los artistas que han entrado en contacto con nosotros, han entrado en contacto conmigo, nos han escrito al Instagram porque quieren que nosotros mostremos sus trabajos, que quieren que nosotros les visibilicemos sus trabajos, su arte como tal, y nosotros, bueno, estamos felices, muy felices por ello, y también con los que contactamos desde un principio. Entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal YouTube, en nuestras redes sociales en Instagram. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a Conversar.